Nos planteamos ahora si realmente el Santo Cáliz de Valencia puede ser el cáliz de la Última Cena. Y lo primero que tendremos que hacer referencia es a cómo tendría que ser el cáliz de la Última Cena. Ya hemos dicho que Jesús instaura la Eucaristía a partir de los elementos que hay en una Pascua judía. Por tanto, el cáliz que tendría que tener delante de sí es el que sería válido para una Pascua judía. Bueno, pues eso implicaría que se trataría de un cáliz de piedra. Desafortunadamente, pues la inmensa mayoría de nuestro público, que habrá visto una película muy interesante, pero que realmente no es nada histórica ni arqueológica, es la película de Indiana Jones y la Última Cruzada. En esta película, pues se supone que hay un arqueólogo con un supuesto gran prestigio, ¿verdad?, norteamericano, que está buscando en los años 40, o un poco antes, mejor dicho, los años 30, una serie de objetos importantes para la arqueología, ¿no? Entonces uno de ellos es el Santo Grial, va a la búsqueda del Santo Grial. Y bueno, espero no destriparle a nadie la película, porque la película es muy interesante, pero en un momento determinado, pues resulta que este arqueólogo llega a una especie de cueva donde se encuentra el Santo Grial. Hay una especie de templario que debe estar como liofilizado o algo así, porque es una persona que está custodiando el grial desde hace muchos años y está de rodillas delante de una serie de cálices, y Indiana Jones tiene que saber cuál es el cáliz auténtico. Entonces hay un momento en el que él se acerca y dice, cogiendo un cáliz de madera: este es el cáliz de un carpintero. Y el problema está en que, bueno, pues que él no está buscando el cáliz de un carpintero, está buscando, se supone, que el cáliz de la Última Cena. Lo más llamativo de todo es que cuando él coge ese cáliz de madera, el templario liofilizado le dice: has escogido sabiamente. Pues no, había escogido fatal, porque estaría escogiendo una cosa que no era lo que buscaba, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque para los judíos un cáliz de madera es un cáliz poroso, por tanto no se puede purificar, y eso sería inaceptable para una Pascua judía. Por otra parte, yo no sé si alguien se ha dado cuenta de que nadie bebemos en un cáliz de madera o en una copa de madera, porque es lo que ha sustituido a aquellos cálices del tiempo de Jesús, que eran cálices de cuarzo, pues con distintas variedades, ¿no? Es decir, sardónice, ágata, etcétera, pero son variedades de cuarzo en definitiva. Pues lo que ha sustituido a ese cuarzo de colores es el cristal de roca, o ahora la misma versión pero artificial, que es el cáliz o la copa de vidrio, no de cristal. Así que indudablemente pues no podría ser un cáliz de madera, a pesar de lo que pueda pensar la gente influida por la película, ¿no? Sabemos que en el tiempo de Jesús se utilizaban, ya lo vimos en el episodio anterior, se utilizaban copas de piedra, y cuando el dueño de la casa era una persona que tenía un suficiente nivel económico, pues eran piedras preciosas o semipreciosas, lo cual coincide perfectamente con el cáliz de Jesús. Así que esto lo tenemos solventado, ¿no? Es decir, no hay incompatibilidad alguna desde ese punto de vista con nuestro cáliz, con el cáliz de Valencia. Pero es que además Jesús hace una cosa clara, bueno, con una indicación clarísima, ¿no? Haced esto en memoria mía. Cabe pensar que, como la misa no es una cosa que se empezó a hacer 3 siglos después, sino que se hizo sin solución de continuidad, aunque hubiera tenido una cierta evolución, pero está claro que lo esencial es lo mismo. Si los apóstoles tenían acceso al cáliz usado por Jesús, y parece que eso es así, pues lo más sencillo es que utilizaran la misma copa, porque la conocían. Bueno, ¿tenemos una pista de quién podía ser el dueño de la casa? Pues eso es algo muy interesante, porque resulta que sí que la tenemos. La tenemos porque los Hechos de los Apóstoles nos dan una información que se ha interpretado, a veces a algunas personas les pasa desapercibido, pero otros la han interpretado como una indicación clarísima. Vamos a ponernos en situación. Es el año 40 después de Cristo, y entonces resulta que San Pedro ha sido detenido por Herodes. Ese es ese episodio que no le colocamos fecha normalmente, pero que tiene mucha importancia, en el que Pedro, que está en la cárcel, de repente se le aparece un ángel, caen las cadenas al suelo, y entonces él pues sale tranquilamente por la puerta. Pero la indicación es muy curiosa, porque en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, lo que se dice es que era la fiesta de los ácimos, y entonces Pedro fue a casa, y entonces cita un sitio muy concreto, dice: a casa de María, la madre de Juan Marcos.
Y dice porque era la fiesta de los ácimos y porque los cristianos estaban allí reunidos. Vamos a ver, habían pasado 7 años desde la muerte de Cristo, por tanto, cabe pensar que en ese momento, cuando era la fiesta de los ácimos, es decir, la fiesta de Pascua, los cristianos lo que se reunirían es precisamente allí, en el mismo sitio, en el cenáculo. ¿Y por qué se cita a la dueña de esa manera tan rara? Porque parece que se le cita por referencia a su hijo, que es una cosa bastante extraña. Bueno, pues tiene una lógica aplastante, porque resulta que ese Juan Marcos es el evangelista Marcos. Y muchas veces pues no somos conscientes de que San Marcos fue quien acompañó a San Pedro a Roma y es el que puso por escrito la predicación oral de San Pedro. Eso lo sabemos, vamos, con total seguridad. Y además, si nos fijamos bien, vemos que es perfectamente lógico. San Pedro es el que cita en el Evangelio de Marcos, que se supone que es la transcripción de lo que él decía, cuenta episodios que solo puede saber Pedro. Por ejemplo, pues habla de las negaciones, habla de la instauración de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Es decir, una serie de cosas que San Pedro pues solo podía saber él. Entonces, efectivamente, Juan Marcos, claro, no le llamamos Juan porque hay otro evangelista Juan y sería un lío, y ya desde el primer momento pues los cristianos conocían, desde el momento en que se escribe ese evangelio, conocían quién era Juan Marcos, ¿no? Lo que pasa es que aquí dice muy bien, Juan apellidado Marcos, nosotros le llamamos por el apellido. Eso podría ser una pista clara de que si era la Pascua y los cristianos iban a la casa del cenáculo, pues la propietaria era probablemente viuda, porque si no hubiera dicho el padre de Juan Marcos, ¿no? Y esta señora pues tiene un hijo que conocen todos los cristianos del momento. También hay un padre de la Iglesia que nos dice que podía ser perfectamente que el propio San Marcos se mencione a sí mismo de una forma oculta en el propio Evangelio. Y tenemos un caso que es fácil de pensar. Cuando él está relatando la escena en el Huerto de los Olivos, dice que había un chico joven envuelto con una sábana, entonces tiraron mano a la sábana los que estaban deteniendo a Jesús, y entonces él, soltando la sábana, huyó desnudo. Es decir, es un episodio que es un poco pues chistoso, ¿no? En un momento tan solemne. La explicación que dan algunos exégetas es que es el propio evangelista que se coloca en el Evangelio como diciendo yo estaba allí, y sin decir que es él, ¿no? Eso podría ser. Todo esto encaja bastante bien, es decir, la última cena se habría celebrado en casa del padre de Juan Marcos, que era un hombre que debía tener un nivel económico importante. Eso podría explicar que San Marcos, por ejemplo, supiera latín, porque tampoco somos muy conscientes de que había 3 idiomas en los que se escribe, por ejemplo, el Titulus en las 3 idiomas, que eran los que se usaban. Pero no todo el mundo usaba los 3 idiomas con la misma fluidez. Pensemos que había una lengua local, que era el arameo, el hebreo. Por otra parte, había un idioma específico de la zona del Imperio Romano de Oriente, que era el griego, y algunos pues utilizaban un idioma internacional, que sería el equivalente a nuestro inglés, y que pues era el latín. Entonces, en Palestina es muy posible que no supieran todos latín. El griego sí, porque se utilizaba habitualmente en toda esa parte del Imperio Romano, y desde luego el suyo propio pues también. Entonces, si San Pedro, que era pescador, no tendría muchos conocimientos del idioma internacional, necesitaba que alguien le tradujera, pues sería perfectamente lícito que efectivamente se llevara a alguien que estaba educado y que podía traducirle. O sea que la hipótesis de que ese cáliz era el del padre de Juan Marcos y luego el de Juan Marcos, pues es perfectamente coherente con los textos evangélicos. Y además hay algo pues muy interesante, y es que Juan Marcos es quien, si tenía él como copa propia su cáliz de bendición, podría ser el que lo llevara a Roma. Y por tanto no es nada extraño pensar que San Pedro y San Marcos tuvieran el cáliz usado por Jesús en la capital del imperio, en Roma. Y a partir de ahí nosotros tenemos una tradición. La tradición española del Santo Cáliz pues tiene 2 hitos que son muy importantes. Son, por una parte, quién lleva el cáliz a Roma, es decir, llegaría con San Pedro, y por qué sale de Roma, pues llegaría a España de la mano de San Lorenzo. ¿Hasta qué punto podemos probar estas 2 cosas? Bueno, pues vamos a ver esos 2 detalles que me parecen bastante importantes. Hay uno en el que me quiero detener, aunque sean 3 minutos, que es el cáliz que llega a Roma. ¿Consta en algún sitio que sea el cáliz de Jesús?
Bueno, evidentemente cuando San Pedro llega a Roma no va tocando las trompetas, ni nadie va diciendo aquí está Pedro y Marcos está en el cáliz de Jesús. Sin embargo, es curioso que hay un detalle que está tan a la vista que pasa desapercibido. ¿Dónde habría una referencia a que usaban el cáliz de Jesús? Pues el único sitio donde podría haber una referencia es en la liturgia. Y para eso necesitamos saber que en la misa existen dos partes, porque no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? La primera parte, que es la que podemos decir que es la liturgia donde se hacen las lecturas, y luego la plegaria eucarística, que es la segunda parte, que son las oraciones que están en torno a la consagración. Es, bueno, pues muy interesante saber que la plegaria eucarística más antigua probablemente es el canon romano. Y el canon romano, hay gente que aún recuerda que era el único que se decía, esa plegaria eucarística, antes del Concilio Vaticano II. Y que ahora pues hay 12, por ejemplo. Pero es verdad que si nos fijamos en el canon romano, lo primero que tenemos que saber es que era la plegaria eucarística local de Roma, en el tiempo en el que se escribió. Estamos hablando de que empezó a escribirse en el siglo II y las últimas alteraciones de este canon romano fueron en el siglo IV, porque se añadieron algunos papas y mártires precisamente hasta el siglo IV. Pues bueno, el canon romano dice una cosa absolutamente impresionante. Y es que en el momento de la consagración, bueno, un poquito antes, si tuviéramos el texto que lee el sacerdote, bueno, pues veríamos que en los misales está en rojo, por eso se llaman rúbricas, si viene de rojo, el texto de lo que tiene que hacer el sacerdote. Y en negro lo que tiene que leer. Bueno, pues justo antes de la consagración, lo que se dice en el canon romano es que Jesús dice, tomó este cáliz glorioso. Esto es lo que se dice en español. Si nos vamos al texto griego, y bueno, yo no tengo ahora mismo el texto griego, pero sí que tengo el latino, que es una traducción directa del griego, lo que dice no es exactamente lo mismo. Lo que dice el sacerdote cuando celebra es tomando et unc preclarum calicem. Y et unc no es unc, es et unc. Esto traducido literalmente significa este mismo. Es decir, nosotros diríamos tomando este mismo cáliz. Y preclarum en realidad significa famoso, pero glorioso de gloria, de fama, es decir, conocido. La rúbrica pone que en ese momento el celebrante tiene que levantar el cáliz. No ha consagrado todavía, está enseñando el cáliz. Y por tanto, lo que nos está diciendo por triplicado, la plegaria eucarística, es que estaba usando el mismo cáliz que había usado Jesús. Este mismo cáliz, enseñándolo, que todos conocéis, sería la traducción, ¿no? O sea que ahí tenemos un documento oficial de la Iglesia Católica que nos dice en el siglo II que los sucesores de San Pedro estaban utilizando el canon, en el canon romano estaban utilizando el cáliz usado por Jesús. ¿Por qué salió entonces de Roma? Si Roma era la capital del imperio y está en manos del Papa, pues ¿qué queríamos más? Bueno, eso lo veremos en el próximo episodio.